Buenos días, sean bienvenidos a un programa más, una emisión de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, que juntos integran este espacio que ustedes conocen muy bien, que se llama el Aula, Taller Saberes y Diálogo. En esta ocasión estamos felices, engalanados, de contar con nosotros, con la presencia de don Conrado Jiménez Agrela. Una persona que viene desde el otro lado, desde el viejo continente, viene desde España, y que es presidente, director ejecutivo, fundador de la Fundación Madrina. Una persona interesante, con unos proyectos valiosísimos que ayudan a las personas, sobre todo personas vulnerables, mujeres y niños, a tener una vida mejor. Sea bienvenido, Conrado. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, México. Gracias por la acogida. Es mi segundo país, prácticamente me identifico, y sobre todo porque tenéis un tesoro muy grande, que es la reina del universo y del mundo, de Europa también, no solamente reina de México y emperatriz de América, y que es la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias. Bienvenido, estamos muy felices de que nos acompañes, y precisamente para que el público nos conozca primero, antes de entrar sobre las actividades de la Fundación Madrina, cuéntanos un poco de ti, de esta historia, ¿qué te llevó de un ámbito financiero a un ámbito de ayuda social? Cuéntanos. Bueno, soy el mayor de 7 hermanos, pero de una familia pobre, pero bueno, gracias a Dios pues hice los estudios, tuve beca desde párvulas hasta prácticamente el último curso de la carrera, y me seleccionaron. Pues yo soy biólogo molecular, trabajé en el Centro de Biología Molecular de Madrid, y bueno, pues también en el Hospital de la Princesa como investigador en temas de nuevas ingeniería genética, en fin, todo este tipo de cosas. Y prácticamente iba a graduarme, bueno, a tener una tesis en Harvard, pero el error de cometer de un número en una matrícula no llegó a esa beca. Y entonces me propuse el decir, bueno, pues o espero un año más y vuelvo otra vez a proponerme, o cambio de sitio, porque era, bueno, ya os digo que somos de una familia pobre, tenía que ganar dinero. Y entonces, bueno, pues también mientras estaba en el laboratorio, con bata por la mañana, me vestía de chaqueta y corbata por la tarde y me iba al sitio de empresa donde hacía un máster con la gente que trabajaba. Al final acabé el máster. Y bueno, lo primero que surgió fue entrar en el BBVA, en el grupo bancario BBVA, que entré como un pitufo, un torpe biólogo, y aprender desde cero, aunque es verdad que fui elegido un poco entre 14.000 candidatos, todas las escuelas de negocios de España, solamente eligieron a 7 y yo decía, no, que no me cojan, que no me cojan, que no me cojan. Y al final, bueno, pues me eligieron y bueno, inicié una carrera, acabé con el presidente, gracias a Dios, y aprendiendo muchas cosas. Bolsa y mercados, o sea, un torpe biólogo aprendió a dar clase de bolsa en la Bolsa de Madrid, en el Instituto de Estudios Económicos también acabé, con expertos en temas financieros y los que asesoraron a los grandes bancos. Al final me cogió el presidente y luego me fichó y bueno, monté alguna asociación, a una agencia de bolsa y mercados, era analista de bolsa y bueno, pues para eso me valió toda la experiencia y expertise en ciencia. Entonces, luego pues me contrató el grupo Santander a través de Banesto, es decir, que luego se fusionaron, o sea, se fueron comprados, y acabé de nuevo con el presidente, ¿no? Entonces, aprendiendo mucho, como estrategia, asesorar en temas de estrategia, en todos los temas relacionados, realización de la Junta General, el consejo del patronato, del consejo de administración del banco, y justo a la salida de un consejo de administración, preparándolo, a las tantas de la noche, luego tenía la santidad para estar 24 horas en el banco, pues cogí el coche y bueno, pues alguien se pasó un ceda al paso y me empotró contra una pared y yo estuve viendo ahí la muerte, ¿no? Fueron 18 años de experiencia en el mundo bancario y en el mundo de la investigación, en el mundo de la banca. Y el mundo de la banca lo tenía todo, tenía dinero, tenía prestigio, me conocían en todas partes, me abrían las puertas, tenía trajes a medida. Pues bueno, sabes que es un mundo muy de que te vean, ¿no? Sí. Y entonces, pero en el fondo tenía las manos vacías. Digo, Señor, si me llevas ahora, no subo al cielo. Entonces, por favor, concédeme, dame otra oportunidad. Si me concedes otra oportunidad,
mi vida será tuya, ¿no? Y entonces, pues ya de conocimiento, amanecí en el hospital, desde que Dios me concedió ese regalo. Y ya se inició todo un proceso, continué en el banco y demás, después de una larga etapa de 3 meses de estar con muletas y demás, pero al final fue un milagro porque con ese golpe tan tremendo me sacaron los bomberos, no tenía un solo rasguño, ni una sola rotura. Y todo magullador. Es verdad que hacía karate, que hacía rugby, que hacía muchas cosas, pero la verdad que fue un milagro de Dios, eso es lo que me dijeron. Y entonces, pues, duré todavía 3 años en el banco, pero ya mi vida empezó a cambiar y empecé ya a focalizarlo, a montar la fundación, que yo no sabía qué es lo que Dios quería. Entonces me fui a hacer voluntariado con la Madre Teresa a Calcuta por las noches, cuidando enfermos de SIDA que se morían. Luego fui a Perú, a Cuzco con niños de la calle, y fue ya cuando me tocó el corazón, ya monté la fundación, y a través de emails misteriosos y de esas peregrinaciones que yo hacía al santuario de Sonsta, pues pidiendo a la Virgen lo que quería, y viendo y recuperando a mujeres y jóvenes, muy jóvenes del mundo de la prostitución y demás, pues ahí vi lo que Dios me pedía, ¿no? Incluso en esos emails misteriosos de chicas embarazadas, fíjate, embarazadas, entonces, vi clarísimamente que Dios me pedía ayudar, como yo digo, pasar de la gran empresa a la microempresa o a la empresa más pequeña pero más importante que tiene un país, que es la familia. La familia es la empresa más importante que tiene un país. Y la madre es la CEO. El hombre es importante, pero la madre es la CEO, la presidenta. Por eso Dios me pidió volcarme en ello, o sea, me dio incluso hasta el nombre, que es madrina, a través de un email de una niña de 14 años que se quería suicidar en Galazo. Y me dijo, mi querida madrina, mis sueños se han hecho realidad. Es decir, fue todo como muy de diosidencia, ¿no? Como dices aquí, muy de providencia todo. Entonces, al final, pasé todavía 3 años con el presidente, pero luego ya, a los 3 años, cuando ya me dieron un premio, o sea, yo monté la fundación, me dieron un premio. Mi novia tenía novia. Cuando volví de Perú, lo entendí, vio que algo había cambiado en mí, pero sobre todo cuando ya monté la fundación y decidí ya dejarlo todo, es decir, dejar el banco y irme a la fundación, ella me dejó. Con toda la razón, las mujeres son muy inteligentes, y dice, ya no puedo competir con esta novia tuya. Y es verdad, porque yo dedicaba todo el tiempo a montar la fundación, todo el tiempo al banco, y por las noches me dedicaba, dormía 4 horas, me dedicaba a trabajar para montar la fundación, contestar los emails de gente misteriosa, email de personas con las que todavía no tenía montada la fundación. Me ocurrieron cosas maravillosas. Y muy claro, Dios me marcó el camino, y empecé solo porque dije, es tan locura que esto en 2 años esto se va. Entonces, pero por eso no quise montar, hasta que ya me dieron premio y dije, mira, ya lo dejo todo y adelante. Mi propia familia me decía que era un fracasado, que era un loco. Mis compañeros dicen, pero vamos a ver, si tú eres un tío que eres conocido en el mundo financiero, en el mundo de la bolsa de mercados, tienes dinero, tienes todo, ¿cómo te hablas con señoras raras? O sea, en fin. Fue muy duro, fue un caminar en el desierto, porque tenerlo todo a mendigar, y yo no valgo para mendigar, y fueron, yo creo que son 7 años hasta que vine aquí a México. Me regalaron la Virgen de Guadalupe, la que entregaron al Papa, me la dieron, fue un regalazo, y bueno, pues por eso somos muy marianos, muy guadalupanos. Y bueno, pues la verdad es que cuando te entregas a Dios, dejas que Él actúe. Él es más grande recreando que creando. Él construye un cuadro mucho más maravilloso del que tú hubieras podido imaginar. O sea, seguramente yo hubiera ideado una fundación bonita y demás, pero dando grandes pasos fuera del camino. Pero lo que en este momento ha montado la Virgen, una obra de la Virgen sin duda, es algo tan bonito, tan maravilloso. Me están pidiendo llevar a todos los países. Y algo maravilloso que se dedica a la infancia y maternidad más vulnerable. Es decir, es algo tan bonito. Yo no me hubiera podido imaginar algo así. Funciona tan bien, es tan perfecto, tan bella, que joder, lo único que puedo decir es, mira, esto es un regalo de la Virgen. Y un regalo de la Virgen para el mundo. Entonces, lo que antes me preguntabas, ¿no? ¿Qué es la fundación? Pues después de yo hablar durante media hora a una mujer muy inteligente, maravillosa, una de las personas que más quiero en Madrid, que lleva una de las revistas más importantes del mundo,
después de explicarle lo que... Y ella con toda la luz que tienen las mujeres dice, entonces todo lo que han explicado es amor a la infancia y maternidad más vulnerable. Digo, hecho. Mejor definición. Te compro. Sí. Fantástico, ¿no? Exacto. O sea, es una obra que nace el año que viene, estamos en el 2024, hoy me parece que es 27, ¿no?, de septiembre. El año que viene ya hacemos 25 años. O sea, Wow. que hacemos 25 años. O sea, un cuarto de centuria es un regalo de Dios. Y se han creado varios, son 5 pilares, lo que tiene la Fundación de Trabajo, ¿no? Todo entra a través de la acogida. La acogida es el primer pilar, que es muy importante, la acogida de las madres vulnerables. Madres que algunas de ellas son biólogos, biomoleculares, son médicos, tienen carreras, tienen profesiones, tienen másteres, pero también son madres muy vulnerables. La maternidad es, un niño te hace vulnerable, aunque seas una persona que tenga recursos y demás. Y más bien, sobre todo si eres adolescente. La madre más joven que hemos acogido tiene 11 años, 12 años española. Y tenemos el grupo de adolescentes más grande del planeta, yo creo. Increíble. Y bueno, pues tenemos un call center que ha atendido en pandemia, ha atendido 15 llamadas al minuto. En este momento estamos en 2 al minuto. Y que bueno, pues está acogiendo a todas y cada una de las madres. Tenemos luego, aparte de eso, tenemos pisos y residencias de acogida en 3 niveles. Una residencia tutelada para las madres que están solas, madres con hijos o madres con residencia o embarazadas. Tenemos pisos de inserción laboral, donde ellas luego, después de esas residencias, van a esos pisos y luego pues las ayudamos a salir adelante ya haciendo su propia vida autónoma. Luego también tenemos un proyecto muy bonito que es el de Pueblos Madrina, que ha sido premiado en mayo de este año. Me han llevado a la Unión Europea y todo el colectivo de asociaciones y de entidades de la Unión Europea que trabajan en el Parlamento, pues nos han dado un premio internacional a la mejor institución, la mejor idea, que es de los pueblos madrileños, es deslocalizar la pobreza que hay en las grandes ciudades hacia el entorno rural. España es un país con vastas extensiones, no es tan grande como México, pero es muy grande, de las más grandes de Europa, y la población se va directamente todos a las grandes ciudades, y ahí es donde hay pobreza, porque un niño, el nacimiento de un niño te genera pobreza, te aumenta por 10 esa vulnerabilidad, esa pobreza. Y de hecho, en España, por ejemplo, en Madrid, ciudades en las capitales, un alquiler luego hacéis el cambio, son una habitación, solamente una habitación, donde pueden vivir madre, hijos, a veces una pareja y demás, son 300 euros al mes. Llega a subir hasta 500 euros, o sea, imaginaros, o sea, no puedes. Más luego el precio que ha subido todo, que sirve también los alimentos, los carburantes, la energía, incluso la electricidad, hay pobreza energética, pobreza alimentaria. Todo eso te impide sobrevivir. O sea, los niños no son bienvenidos. Además, los grandes propietarios de las viviendas en España te dicen que no aceptan ni mascotas y ponen al mismo nivel ni niños ni embarazadas. Por lo tanto, es imposible. Y lo llevamos al entorno rural, que es un entorno más rico, más humano. Como yo digo, es patrimonio de la humanidad, de los pueblos, y deberíamos de potenciarlos, de apoyarlos, porque son bienvenidos esos niños. Vamos a los pueblos donde ya no quedan niños, donde ese pueblo, si ya no quedan niños, cierran la escuela, si cierran la escuela, cierran la farmacia, cierran el comercio, o sea, ese pueblo muere. Entonces nos piden, por favor, tráenos niños. Okay, wow. Entonces, a veces hemos llevado a 300 niños y cerca de 300 familias y 1000 niños al entorno rural. Y a veces hay abuelillos que están por ahí y entonces nos para la caravana de niños que llevamos y dice, perdone, usted es el que trae los niños a este pueblo. Y digo, pues yo mirando atrás, digo, pues creo que sí. Y digo, pues que sepa que es que nos ha tocado la lotería. Y es curioso porque ahora los alcaldes se preocupan. Antes se preocupaban de que no había niños, ahora se preocupan de que los niños rompen las farolas jugando al fútbol. Señor alcalde, no puedo hacerlo todo. Claro. Hay niños, o sea, entonces es muy bonito porque estas familias han salido adelante, son por esos 300 euros que cuesta en la ciudad solamente una habitación de 10 metros cuadrados,
En el pueblo pues le dan toda una vivienda con 4 habitaciones, cada uno puede tener su propia habitación, es digno, luego consiguen un trabajo, les ayudamos a conseguir un trabajo, les acompañamos en todo este proceso. Muy bonito, me empecé muy bien el proyecto porque es precioso. Y eso ha hecho pues, que los pueblos sobrevivan y también darnos una oportunidad a estas familias que sobreviven. Porque además en las grandes ciudades, desgraciadamente en España, y es un tema que los abogados que nos están oyendo, la tutela, es muy fácil declarar en desamparo a una familia que no tiene recursos, que está en situación de calle, y cada vez hay más, o que no tiene recursos suficientes para mantener a los niños. En España, y no sé si aquí también, solo se puede quitar a los niños de las familias, de la madre, si o bien hay maltrato o hay abandono. Sí. Pero ahora hay una tercera causa que se han inventado, y es una trabajadora social que no es abogado, coge y decide quitar a los niños simplemente porque no puede mantener, o porque está en situación de calle. Oye, pues dale ese derecho. O sea, todos tenemos derecho a una vivienda, a un trabajo. Pues ayúdales. No que recibas fondos de la Unión Europea para hacer centro de menores, 9.000 euros por cada menor que acoges. Da ese dinero a las familias para que puedan alquilar. ¿Sabes? Bueno, pues es un negocio, un business muy interesante. Entonces, pues se dedican a quitar los niños sabiendo que en España ya hay un criterio de que los niños no son de las familias, no son de los padres, los niños son del Estado. Entonces, a mí me parece muy peligroso. Estamos pidiendo que los desamparos no se hagan, que los desamparos sea decidido por un juez en juicios rápidos y no por una trabajadora social, que incluso en los hospitales manda más que un médico. O sea, una enfermera puede decir a un médico, destete, no le quítele el pecho a ese bebé porque mañana la quitamos. Si es un adolescente que llega a un hospital o una madre que viene sola a decir que no está acompañada por nosotros, se lo quita. Eso es grave. Aquí yo creo que todavía no ocurre, porque hay niños en la calle que no van al colegio y tal, y están trabajando. Pero en España un niño que no va al colegio un día, ya le quitan el niño. Va la policía al colegio y se lo lleva. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que el proyecto de Pueblos Madrid es maravilloso. Nosotros trabajamos para que todo niño tenga derecho a su propia madre. También para que todo niño tenga derecho a sus abuelos. Hemos ganado una sentencia en el Tribunal Supremo la primera vez, donde una madre que teníamos nosotros, que al final se suicidó porque el Servicio Social les quitó a los niños, y se los dio a una pareja, da igual, era gay, pero da igual, o sea, cualquier pareja, quitándole el derecho a los abuelos, que tienen unos abuelos que eran españoles y trabajaban, eran de clase media y trabajaban en la administración. Y entonces... Y es su familia. Entonces se lo quitaron porque eran los abuelos. Digo, oye, todo niño tiene derecho a los abuelos. Y él lo hemos ganado. O sea, les ha dicho a la comunidad que lo han hecho mal, que se lo devuelvan, que esa adopción no es válida. Porque además ni la han avisado. O sea, fijaros que es tan importante, los abogados es tan importante que respete la ley. Todo niño tiene derecho a su propia madre y todo niño a su propia familia, a su propia cultura. Y todo niño tiene derecho también a los abuelos. Los abuelos me parece que es fundamental. Acogida. Segundo pilar, la sanidad. La sanidad es fundamental porque en España, aunque hay salud universal, desgraciadamente hay determinados puntos donde no se cumple ese hecho, sobre todo si no estás empadronada, no tienes derecho a la salud, si no tienes los papeles o no te dan el registro. Hay determinados países como Cuba, como Venezuela, es decir, países un poco especiales, que desgraciadamente los niños son independientes de la edad que son de ellos. Y no los papeles. Entonces están un año los niños sin garantía legal. O sea, eso no puede ser. Entonces, nosotros somos de la base de la ley de sangre, es decir, los niños son de donde nacen. Es decir, España, por lo menos para darle el derecho, y derechos consanguíneos se lo da a la madre y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como las leyes son injustas y de todo, no protegen a los niños y tampoco a las madres, lo que hacemos nosotros es dar ese derecho de salud. Salud universal, tenemos ginecología, pediatría, además es inmediata, con los mejores ginecólogos, los mejores aparatos, porque ahora los centros de salud que nosotros tenemos, incluso los médicos por medicina defensiva, diagnostican patologías que a lo mejor no ven claras, pero ante una duda decir, oye, mira, es que esto viene con síndrome Down, con posibilidades de síndrome Down, viene con este problema, esta patología, este tal. No lo ven porque son aparatos antiguos. Entonces, nosotros hacemos la segunda consulta médica, la segunda opinión médica, y finalmente descartamos todas esas patologías. Sí. Incluso en algún caso han pedido que la madre tenga un degrado porque el niño no se ve el latido.
Y la madre tuvo la habilidad, y yo creo que fue algo providencial, de venir a la fundación antes de hacerse el degrado. Dice, es que yo siento al bebé. Dice, no, pues vente con nosotros. Vente con nosotros porque la madre siempre tiene razón. Le hicimos una ecografía, un latido cardíaco bestial. O sea, hubiera muerto ese bebé. Sin razón. O sea, a mí me parece que eso es grave. Y a mí me parece que la medicina defensiva, debido a la cultura de una mala legislación, la cultura de la muerte de una mala legislación que el sistema está haciendo, los médicos hacen medicina defensiva, donde al final se recomienda el aborto y se maltrata. Hay una violencia obstétrica y violencia sanitaria donde matronas, médicos y enfermeras siempre recomiendan. Es decir, en lugar de darte la enhorabuena, de tratar bien al paciente, una madre que está embarazada es lo más vulnerable. Si dices una palabra de más, de menos, de pronto se echa a llorar, de pronto incluso llega a presentir que su bebé no es un bebé suyo, sino que es un enemigo, es una persona que le va a hacer daño. Incluso yo he tenido una persona que además era de convicciones religiosas muy fuertes y demás, con un síndrome de Edwards, que iba feliz a ver al ginecólogo y de pronto el ginecólogo empieza a decir, oye, venid aquí, mira mira esto. Entonces empezó, ¿qué pasa tal? Entonces, bueno, pues el niño tiene esta patología y tienes que abortar. Entonces ella empezaba a darse golpes en la tripa. Y a llorar, y a decir, no, este niño me va a matar. Por la mala praxis de los médicos. Oye, que puede haber también en el mundo de la abogacía igual. Es decir, yo creo que debe haber un código ontológico hipocrático desde el punto de vista sanitario, pero también, y de tratamiento y de trabajo con las madres vulnerables, pero también desde el punto de vista legal. Es muy importante. O sea, todo profesional que se acerque a una madre embarazada o madre vulnerable, y sobre todo a un niño, tiene que tener un código ontológico y un protocolo que hay que trabajar y una formación a la que hay que dar. Bueno, pues yo en la Academia de Medicina de Barcelona comenté este caso, lo traje y dije, como mala praxis, no puede ser. Y es verdad que ya allí me comentaban que el código ontológico hipocrático lo querían, de los 10 capítulos que tenían, querían quitar los 2 o 3 primeros. Eso no puede ser, es decir, un código burocrático a la carta, es decir, médicos que se están lucrando del dolor de las madres, ya no van buscando el mayor bien, sino, en fin, el poder económico, es decir, ya lo bueno, ya no, lo malo ya no es bueno, es decir, ya hay una gama de grises, y eso no puede ser. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer también es, y lo que hace pretender los valores de la Fundación, es humanizar la medicina y humanizar la abogacía, es decir, la legislación. Hemos llegado a tal extremo que hemos deshumanizado tanto la salud como digamos, las normas de convivencia, lo que es la abogacía, lo que son las leyes, que yo creo que hay que volver otra vez a replantearse y volver a humanizar, volver a releer, volver a cambiar las leyes, volver a humanizarlas. Yo creo que la perspectiva de humanización, la perspectiva de ley natural y la perspectiva tiene que atravesar todas ellas. Y a mí me parece que es muy importante, antes te comentaba, el desamparo a la tutela nunca puede dictaminarlo una trabajadora en la sociedad, tiene que ser un juez, en juicios rápidos. El tema del aborto, el tema, es decir, otros temas, eutanasia, estamos en una sociedad donde las padres matan a los hijos, pero los hijos también matan a los padres, no eutanasia. Es decir, en una sociedad totalmente que está, como en otras muchas veces, que son culturas que mueren, estamos en ese proceso de prácticamente una gran extinción. Y esa extinción viene de los legisladores, porque la ley genera cultura. Entonces, en esa extinción legal, es decir, los abogados permiten que el poder político influya sobre ellos para generar una gran extinción del ser humano. Me parece que la única cobertura, lo mejor que puede haber, es esa perspectiva de humanización, esa perspectiva de ley natural, esa perspectiva de preservar al ser humano, la dignidad humana. Para eso está trabajando la Fundación, no solamente con profesionales, sino también con think tank, lobbies, y yo propongo que todo el que esté interesado hable con nosotros, como estamos haciendo aquí en este momento. Me parece muy importante el tema sanitario porque hemos conseguido, por ejemplo, en pandemia, que éramos la única institución que estaba abierta, porque las grandes instituciones
no abrieron al principio, se retrasaron un par de meses. Entonces hubo gente que decía, necesitamos comer, o sea, no podemos ir al mercado de la esquina porque tenemos dinero. Y sobre todo porque nosotros damos mucha alimentación infantil, pues nosotros hacíamos ecografías, hacíamos analíticas, hospitales y centros de salud estaban cerrados desde marzo hasta junio, entonces hicimos casi 2.000 intervenciones y no hubo ni un solo aborto, porque estaban acompañadas, estaban cuidadas. Lo digo porque yo creo que puede ser significativo, es decir, en el mejor de los momentos de las pruebas donde realmente a la madre se deja libre para actuar, se le da todos los apoyos, la madre sigue adelante. Cuando empiezan otra vez a abrir los centros de salud, los trabajadores sociales, donde se les dice, donde los médicos empiezan a decir, no es bienvenido tu embarazo, o sea, sabes que puedes abortar, la madre se hunde y como está en una, no entro en más detalles, pero en una psicología presuicida, es decir, como los suicidios, que todos los miedos los tiene en la cabeza, aunque la mujer toma decisiones con el corazón, todos los miedos tienen en la cabeza, cualquier cosa que se le dice, lo va a hacer. Pero si el médico le dice eso, lo va a hacer. Si la madre dice eso, lo va a hacer. Entonces, no son libres para tomar una decisión. Lo que hay que hacer es quitarle todos esos miedos para que ella tome la decisión libremente, que es lo que nosotros hacemos. Cuando ya ella todos los apoyos y dice, bueno, en estas condiciones, yo sí puedo seguir adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante este hecho, que en este momento esta legislación que tenemos ahora es una legislación que no protege a la mujer, sino que la condiciona, la presiona en una única dirección. De hecho, podemos decir que la ley del aborto, entre otras, atenta contra el artículo 7 de los derechos civiles y políticos de Ginebra y se puede considerar crimen de lesa humanidad porque, aunque el aborto no es un acto médico, se está tratando como acto médico y por tanto no tiene ni consentimiento informado, es decir, se aborta directamente sin consentimiento, es decir, sin saber cuáles son las secuelas. Segundo, sin ofrecer ningún tipo de otra alternativa. Entre ellos, las adopciones en las que estamos apoyando y demás. Es decir, no se da, es decir, se le pone a la mujer entre la espada y la pared. Y al médico también, porque incluso en esta legislación, por lo menos en la europea, si un médico no recomienda el aborto, es capaz, la mujer puede denunciarlo. Entonces, a mí me parece que es criminalizar, utilizar al médico como verdugo y utilizar a los también abogados como verdugos de la ideología política, porque esa ideología política es una ideología, no se basa en la ley natural. Y a mí me parece que es fundamental tener unas líneas, unas directrices. No hay luz, hay ideología. Es como el rey Sol, que en Francia, pues porque sí, decidió que el sol se ponía a las 7 de la tarde y amanecía a las 7 de la mañana. Pero porque sí. Decir, bueno, pues yo decido cuándo empieza la vida, cuándo no empieza la vida. Mire usted no es nadie para decidir eso. Claro. Entonces, a mí me parece que también en España, por ejemplo, no es aquí, me parece que hay la legislación en torno al aborto, pues se basa también en una palabra que ahora no me acuerdo, pero que es, me parece que es que si en este caso el feto, el embrión, no es capaz de sobrevivir, pues entonces no es ser humano. Es decir, es como un inmigrante que está en mitad de una patera, en mitad del océano, y no sobrevive, pero no es ser humano. A mí me parece que lo que debemos de humanizar esa legislación y considerar que se debe considerar que cuando hay latido cardíaco, cuando hay señales de vida, es un ser humano. Yo iría más allá como biólogo molecular, donde me da razón determinadas leyes, como las leyes de la UNESCO, donde se preserva el código genético, la diversidad génica y demás, que ahí donde hay código genético de ser humano ya hay un ser humano identificado, un ser humano no se va a repetir ni en el pasado ni en el futuro y por lo tanto debe ser preservado. Igual que cuando tú coges un huevo de avestruz de estas especies en extinción, pues si lo matas, dices, oye, estás matando un ser humano, un ser vivo. Pues a mí me parece que dentro de lo que es la ecología de la vida,
el óvulo fecundado, es decir, el ser humano ya ahí en potencia, o sea, el ser humano que ya existe, tiene un código genético único y irrepetible, una riqueza génica que no se va a repetir y, por tanto, es un atentado contra la humanidad, contra un ser vivo, contra la ecología del sistema, que luego va a generar problemas, porque ese equilibrio del sistema está en un equilibrio permanente. Si tú le metes algún tipo de actuación humana, cometes absolutamente un crimen porque lo desestabilizas y ese ecosistema se destruye. Por eso estamos teniendo estos problemas, ¿no? De que hay más muertes que nacimientos, de que cada vez hay más patologías porque hay más endogamia, de que hay fecundaciones in vitro y normalmente se hacen con el esperma de un mismo donante, etc. Entonces están volviéndose a repetir, ¿de acuerdo?, determinadas patologías y enfermedades. Es decir, cuando el ser humano mete la mano, destruye absolutamente la ecología. Y a mí me parece que la vida natural es sagrada, la vida natural debe ser preservada y yo creo que es el horizonte que debemos de vivir, ¿no? De hecho, la Fundación Madrina la consideró como una reserva de la biosfera que preserva 2 especies en extinción. Madres muy valientes y bebés, ¿no? Cerca de 150 que nacen cada mes, ¿no? Sí. La tercera, digamos, pilar es la alimentación, el banco materno-infantil, que es la alimentación, higiene infantil sobre todo. A nosotros nos parece fundamental que un bebé esté bien alimentado. Desgraciadamente, las madres están cada vez menos alimentadas, madres vulnerables, y por tanto generan patologías en los bebés y generan, eso lo hemos detectado nosotros, igual que están mal cuidados porque a veces pierden 2 kilos de peso por las altas olas de calor o generan patologías respiratorias a altas horas. Épocas de frío, a lo mejor aquí no hay tanto pico, en Europa sí, en el clima continental. Hacemos campañas de estufas de gas para ellos porque las eléctricas, desgraciadamente la electricidad sube mucho. También de ventiladores para evitar esos niños menores de 2 años que pierdan 2 kilos de peso en menos de 15 días es gravísimo, es signo de pobreza, ¿no? Pero también encontramos que las madres cada vez tienen menos calidad de leche materna, que nosotros propiciamos la lactancia materna, y para nosotros eso es muy grave porque eso genera que cada vez España, por ejemplo, son países con más pobreza infantil, pero también con más alimentación artificial, leche maternizada. Yo no sé, aquí en México, espero que la lactancia materna se preserve y aumente. Pero desgraciadamente yo creo que esa es una tendencia porque cada vez las generaciones se alimentan peor y sobre todo las familias vulnerables no tienen dinero para comer bien, comer variado, comer proteína, comer... Entonces nosotros damos alimentación de adulto, intentamos paliarlo, compramos proteína, compramos tal para que estén bien alimentadas y las madres pueden dar el pecho, porque además se ha comprobado que cuando deja de dar el pecho, los niños se vuelven más vulnerables desde el punto de vista sanitario. Hay mayor absentismo por parte de las madres porque los niños se enferman más y por tanto muchas de ellas llegan a perder el trabajo. Por lo tanto, es más rentable darles el pecho, ¿no? Antes también se me olvidaba en los pueblos Madrina que una de las cosas más importantes de los niños que conseguimos es que no haya absentismo escolar ni haya abandono escolar. Desgraciadamente hay mucho absentismo escolar y abandono escolar entre familias vulnerables en España y la diferencia es que en las grandes ciudades el ratio de profesor-alumno es 1:30, en los pueblos es 1:6, por lo tanto son enseñanzas prácticamente particulares, por lo tanto es clave, en un ratio 1:6 me parece clave para que los niños tengan éxito escolar y no abandono escolar. Lo digo porque se masifican las ciudades, es que es tremendo, o sea, es una deshumanización. Realmente las familias no pueden sobrevivir. Volvemos a los alimentos. Los alimentos, para nosotros es básico la leche y pañales. De hecho, ahora estamos haciendo una campaña a nivel nacional para conseguir leche y pañales. Leche y pañales, que es muy importante cada vez más. Y me parece que las administraciones tienen que destinar dinero para que las familias vulnerables, los niños estén bien alimentados, ¿no? Sobre todo la lactancia materna y demás, por lo menos hasta los 2 años, que es cuando se desarrolla el cerebro de un menor. Es decir, el nacimiento es accidental, antes lo comentábamos. Es decir, un niño, un ser humano, no es
una foto fija. Es foto fija justo en el nacimiento. No. El nacimiento es exclusivamente un accidente. Es el motivo por el que se desarrollan los pulmones. Y el cerebro se acaba de desarrollar 2 años después. Es decir, que no hay ser humano hasta que el niño cumple 2 años. No, ¿qué pasa? Que se lo ves y en el feto, vamos, en el embrión, dentro del seno materno, ¿no? ¿No lo ves? Pues realmente, o sea, lo que concebimos es que nos consideramos por infancia del seno materno. Es decir, y pedimos a las madrinas que son las que luego contaré al final, que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, que son el acompañamiento para que haya un vínculo de apego seguro madre-hijo, es decir, que la madre se una al hijo de manera sana, que desgraciadamente en temas de los abortos al final no ocurre. El tema de esta sociedad, cuando hay un niño, es prácticamente un enemigo porque pierdo el trabajo, pierdo a la pareja, ¿sabes? Al final este tipo de cosas. Y se preserva el hábitat materno seguro. Es decir, nosotros preservamos que haya un hábitat materno porque consideramos que es un ecosistema. Es un proceso, una evolución que va desde el momento en que se fertiliza, es decir, hay la meiosis, donde se produce un genotipo, un producto génico, donde se produce una alineación, unos cromosomas únicos que no se van a repetir en el mundo, ni ha habido antes igual, ni va a haber después. Es decir, Cristiano Ronaldo, no sé si lo conocéis. Hemos oído de él. Igual que Messi. Bueno, Cristiano, su madre escribió un libro diciendo que no tenía recursos y su madre le iba a abortar. Entonces fue el médico que le convenció, un médico bueno, con un código hipocrático maravilloso que tenía en su corazón, no en su cabeza ni en sus miedos, ¿no? Y entonces él le convenció para que tuviera un hijo y dijo, no, tu hijo te va a salvar. Yo creo que sí que le ha salvado un poquito porque vive con él. O sea, de hecho, renunció a una novia, quiero recordar, por vivir con su madre, porque dice, mi madre me lo ha dado todo. Entonces, qué bonito porque, fíjate, si no tuviéramos a Cristiano Ronaldo, tendríamos un Messi. Cristiano Ronaldo, yo no me acuerdo de las figuras que hay, pero no tendríamos un Cristiano Ronaldo nunca. Fíjate lo que nos perdemos. Nos hubiéramos perdido un Beethoven, que además salió sordo. Nos hubiéramos perdido, o sea, cantidad de personas maravillosas que han cambiado el mundo. Desgraciadamente, porque nosotros hemos hecho selección génica. Es decir, hemos excluido. Por lo tanto, eso es contrario a la ley natural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros defendemos decir, una persona humana es una evolución. ¿Qué quiere decir? Que un niño que está dependiendo no es un ser humano, es decir, dependiendo hasta los 7 años, no es un ser humano. Una persona mayor que a lo mejor está encamada, que prácticamente no habla con Alzheimer, no es un ser humano, que parece ser que no lo es. Entonces, al final es un tema de costes. O sea, ¿cuánto nos cuesta mantener un niño? Es una inversión a largo plazo de 25 años, algunos de 50, que todavía están en su casa, un bono largo. Pero fíjate, todos los países que han invertido, que han sabido invertir en infancia y maternidad vulnerable, es decir, que han sabido invertir en maternidad y en infancia, que han metido dinero para apoyar a las madres, incluso en algunos de ellos, países como Israel y demás, donde no dejan trabajar a la mujer hasta los 2 años que tiene el bebé, y incluso le dicen hasta los 4 años, pero le mantienen con un salario base maternal y demás. Fijaros, esos países como y otros muchos más, además han visto que si la madre inmediatamente trabaja, el coste sanitario del menor y de la madre es muchísimo mayor que si lo hubieran mantenido durante esos 2 años. Fijaros, ellos que el tema de la tela lo controlan. Pero es que además el retorno de esa inversión en infancia y maternidad genera que hay más número de ingenieros, más número de inventores, el número de patentes que hay en Israel y en estos países donde invierten más dinero en infancia y maternidad vulnerable es muchísimo mayor que en ningún otro país, como España, que es una mierda, y no de otros días. En México seguro que se salva, perdón, por decir estas palabras en cámara, pero es así. O sea, fijaros la inteligencia. ¿Y qué es lo que pasa? España, que mueren más personas que nacen porque se incentiva que las madres no tengan niños. ¡Oh, qué horror! Otro niño. ¿Cómo vas a tener un niño en este mundo? Es más, las clínicas abortivas dicen, mira, las clínicas abortivas llegan a convencer de la siguiente forma. Ya tienes 2 niños, si tienes un tercero no vas a cuidar de los otros. Les vas a... O sea,
quiero decir, nosotros animamos a tener más, porque cuantos más niños tienen, más les podemos ayudar, porque les podemos llevar a los pueblos, les podemos sacar adelante. Claro. Y de hecho, las familias que hemos llevado a pueblos empiezan a tener más hijos, y dicen, sí, ya puedo tener. Empiezan a tener ya coche, empiezan a tener negocio, empiezan a crear empresas. O sea, es precioso. Entonces, fijaros, por una parte está, yo diría, la cultura del miedo a que mañana no nazcan, miedo a que mañana seamos más pobres, es decir, miedo precolombino. O sea, el miedo de los tribus que antes había que sacrificaban a sus hijos por miedo a que el sol no naciera al día siguiente. Sin embargo, vino la Virgen y dijo, mira, no tengáis miedo, ¿acaso yo no soy vuestra madre? No matéis ya a vuestros niños, eso lo dijo la Virgen, porque la sangre de mi hijo ha sido suficiente para redimir a todos. Y eso se vuelve a decir ahora, porque estamos en una época, yo diría, de oscuridad, un poco renacentista, es decir, una época de transición, ¿no? Y está pasando lo mismo, por miedo a un mundo lleno de... Pues no dejamos que nazcan niños que salen, niños que a lo mejor sean premios Nobel, que baten el cáncer, presidentes de gobierno que a lo mejor no salven, ¿no? Estos presidentes de gobierno corruptos que lo único que quieren es lucrarse y empobrecer al pueblo para tenerlo sometido. En fin, desgraciadamente, que son dictadores al final, gente de paz, gente de bien, sacerdotes, religiosas, a la gente que ha salvado el mundo. A mí me parece que estamos en una cultura del miedo, esa cultura del miedo genera pues una cultura de extinción. O sea, en este momento si ha habido 4 extinciones, estamos en la 5ª extinción, gracias a los políticos, a la ideología de los políticos y gracias por medio de los abogados. Entonces, yo pediría a los abogados que hicieran una cruzada para, en lugar de ser una cultura de extinción, sea una cultura de supervivencia de vida, ¿no? A mí me parece una cultura de naturaleza, una cultura de ecosistema, es decir, una cultura de crear, de generar reservas de la biosfera, como la de Fundación Madrina, que ojalá pudiéramos asentarnos aquí también en México y en otras partes del mundo, para que pudiéramos ayudar a estas empresas más importantes del mundo, que son la familia, y a esas empresarias que son las madres. De hecho, nosotros hemos colaborado con muchas empresas, entre ellas General Electric. El presidente de General Electric estuvo en España en una macro conferencia mundial donde todos sus directores generales de la India y demás vinieron, colaboran con la Fundación Madrina, y yo le comenté lo mismo, le dije, las madres son las empresarias de la empresa más importante, y él me dijo, yes, in my house, my wife is the boss. Entonces, si lo dije al presidente ya, que es la empresa más grande del mundo, amén, es como dice el Papa, ¿no? Cuarto pilar es la Universidad de Madres, la formación y empleo. Hemos hablado de alimentación infantil, entregamos 300 familias diarias, entran en la fundación cerca de 500 familias todos los meses, derivadas de servicios sociales, de las grandes instituciones, Cáritas, Cruz Roja, de la Iglesia, parroquias, de Médicos del Mundo, de CEAS, de instituciones importantes. Es decir, somos el último recurso, como yo digo, la Madre Teresa de Calcuta, de las madres y de los niños, ¿no? Es decir, el último recurso. Cuando ya no ayudan, nosotros ayudamos. En este sentido, en la alimentación, que antes decía en pandemia, que fuimos la única institución que alimentó en pandemia y nos dieron un salvoconducto para hacerlo. Llegamos a alimentar, nos pidieron alimentar a todo Madrid y, bueno, casi toda España nos pidió ayuda, porque no estaban las grandes instituciones, solamente, y es verdad que somos una institución pequeña en comparación, pero Dios te da alas para volar, ¿no? Y con cerca de 2.000 voluntarios pudimos alimentar y pudimos hacer esa labor que nos es tan grata, y alimentando a cerca de 7.000 familias diarias y muchas más, que eso significa cerca de, millones, porque nos pidieron de toda España, ¿no? Y lo pudimos conseguir gracias a la Virgen y al Señor, ¿no? Entre grandes dificultades y grandes persecuciones, porque claro, cuando estás ahí, pues los demás a lo mejor no lo ven tan bien y te atacan. Y yo digo, bueno, pues no sé, que se unan para ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, y además es un gran logro de la Fundación, de la Virgen, pues tenemos el cuarto pilar, que es la formación y el empleo,
donde tenemos una universidad de madres con cerca de 3.000 madres apuntadas. Tenemos formación online, una aula virtual y tenemos también presencial, donde les formamos en empleo y emprendimiento. Sobre todo queremos no solamente que tengan un empleo, sino sean emprendedoras. Entonces buscamos el talento de cada una de ellas y buscamos empresas que las apoyen, que apoyen en ese trayecto que tienen hasta crear la microempresa. Por ejemplo, con Amazon hemos trabajado mucho, les hemos conseguido pues, que les den un certificado de nuevas tecnologías, con otras empresas como Salesforce, como muchas grandes multinacionales, todas están con la fundación, gracias a Dios, porque ellos creen en nuestro proyecto de favorecer lo que es infancia y maternidad vulnerable, sin meternos en ningún tipo de ideología política ni nada, defendiendo los derechos humanos, ¿no? A mí me parece que es muy importante porque eso apoya a estas microempresas para salir adelante, me parece fundamental. Y bueno, pues con unas nuevas tecnologías que lo que nos ayudan mucho para llegar a todas y cada una, sobre todo también para las madres adolescentes. Nosotros hemos generado un concepto que nos premió la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, nos agradeció ese esfuerzo porque para nosotros el mayor acoso o abuso que sufre una mujer es por el hecho de ser madre, y especialmente en el entorno laboral, no solamente en el sexual, sino sobre todo en el entorno laboral. Y nosotros generamos un nuevo concepto que se llama Moving Maternal Laboral, que es un concepto que han comprado sindicatos, han comprado grandes empresas, grandes instituciones, la OIT nos felicitó, y donde hacemos un estudio anual pues, a ver de cómo va evolucionando este tema, y para promover leyes que protegen el embarazo en la mujer embarazada, el embarazo en la gran empresa, es decir, que un empresario, entre una madre que no tiene hijos y una madre que está embarazada, no, es decir, puedas preservar el talento de una mujer que está embarazada también, es decir, no tenga esa exclusión, ¿no? A mí me parece que es uno de los terrenos en los que, desgraciadamente, la política carga el peso de la maternidad en las empresas, y lo que hay que hacer entre todos, lo que hay que hacer es trabajar para que ese peso no caiga en las empresas, sino que esto sea la propia sociedad genere ese fondo de ayuda que es necesario a la base maternal, donde la mujer pueda decidir entre cuidar de los niños, como en Israel y en otras partes en países, cuida al niño, mientras tanto tengo un salario, porque es una inversión y es una riqueza para el Estado, y que además eso permita que yo cuando quiera incorporarme me incorpore libremente y además tenga acceso libre y tenga mi puesto de trabajo. Entonces, me parece que eso es fundamental. Entre otras leyes que nosotros fomentamos, que un día os las pasaré, si los queréis, a través de la página web, que es madena.org, o a través vuestro, pues podéis acceder a todas esas leyes sociales que nosotros promovemos y ayuda a distintos gobiernos que nos hemos propuesto hacer en la Unión Europea, en Naciones Unidas, pero también en todos los gobiernos, y de hecho lo hemos hecho en los gobiernos españoles, y que me parece que es fundamental porque a veces les faltan ideas, o sea, o por lo menos se les ocurre y dicen, pero esto es una ley populista, ya lo destrozan todo, ¿no? Y sin valorar lo que realmente, cómo se debe hacer. De hecho, entre la clase política, digamos, y la realidad social, cada vez hay un gap mucho más grande, ¿no? Y al final los partidos políticos se transforman en empresas de marketing que lo único que ven es prospecciones de encuestas para saber si les van a votar o no les van a votar. Es decir, por eso no hacen política de Estado, no hacen inversiones, sino hacen simplemente publicidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que eliminar, lo que hay que evitar. La buena praxis, que a mí me parece que tiene que haber también un código ontológico a nivel político, es decir, incluso con una valoración de los políticos. Nos han dado un premio aquí los consejeros políticos y demás, por eso he venido a México, nos acaban de dar a la COP y demás, pues son asesores políticos y demás, son asesores en campaña. Y yo dije, mira, o sea, yo creo que a los políticos y a los partidos habría que también catalogarlos como las agencias de rating que se catalogan a los gobiernos. Porque en el fondo yo, por ejemplo, en el mundo de la banca, cuando yo analizaba una empresa, lo primero que hacía es ver el currículum y me entrevistaba con el presidente de la compañía. Y ponía un rating y digo, mira, este presidente no va a ninguna parte. O esta empresa no va a ninguna parte porque este presidente no vale para nada. A mí me parece que con ese rating dice, oye, mira, a esta persona no se puede votar porque es un C-, no es un AAA. O este partido político, es decir, cuando dice, oye, pues si hay corrupción, desde luego no se puede votar. O sea, veo con asombro que hay en Latinoamérica presidentes de
de gobierno que está en la cárcel por corrupción. Digo, no entiendo que haya sido. Es decir, si una persona ha delinquido una vez, puede hacerlo más veces. Es que no lo entiendo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que tiene que haber un código también de ontología a nivel político, a nivel de la judicatura, a nivel también de todos los estatus, también a nivel médico, en fin. A mí me parece que es muy importante. Bueno, dicho esto, la escuela de madres me parece que es fundamental para poderles dar esa salida. Sobre todo a las adolescentes que también tienen no solamente el muy maternal laboral a nivel de trabajo, sino también el escolar. Hemos comprobado, nosotros tenemos uno de los grupos de adolescentes más grandes que hay en España y yo creo que en Europa, donde trabajamos con madres adolescentes, ya he dicho antes, desde los 11, 12, 13 años. Entonces, lo que intentamos preservar es que ellas, la maternidad no les quite el sueño de llegar a ser lo que quieren. Y de hecho lo que hacemos es que consigan la ESO, es decir, los estudios primarios, y que la que quiera ir a la universidad, nosotros la becamos para poder sacar los estudios. Lo que queremos es que salgan adelante. Y eso es el sueño. Es decir, nosotros, la Fundación Madrina es ese sueño de que ese niño y esa madre salgan adelante, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental. Todo eso está rodeado por el quinto pilar, que son los voluntarios, que son las madrinas y abuelas con experiencia. A veces nos viene con 80 años. ¿Y usted qué cree que puede hacer por usted? ¿Sabe amar? Pues ya está. De hecho, tenemos un proyecto que es el de Abuelos Madrina, que es en los pueblos, donde son abuelos que han sido abandonados por los hijos, por tal, y los abuelos que tienen una casa, un hogar y tienen amor, lo suficiente para una madre embarazada, una madre con hijos, y formamos una familia. Es un proyecto precioso que ya dura 18 años, ¿no? Los primeros abuelos madrinas son los que estuvieron en Herbás, en el pueblo de Herbás, y así, si Dios quiere, pues los abuelos son la esperanza y son la salvación del mundo, porque en ellos todavía están los valores. Y además, el sentimiento de abuelo es más fuerte que el de padre. Los padres no se enteran. Están en el lío, los abuelos son los que realmente disfrutan y los que sufren, porque además son amortiguadores de la conciliación, son grandes conciliadores. Se habla mucho de conciliación. Los políticos se llenan la boca. Hay manifestaciones, pero nadie pone dinero para conciliar. Y para conciliar significa poner guarderías en centros de trabajo, e incluso en inmuebles, en todo sitio donde se crea, tiene que haber eso. Incluso yo soy partidario que, igual que se hacen para gente inválida, se hacen, ¿cómo se llama esto? Sitios especiales donde aparcan la gente con discapacidad, pues que sean los mismos para madres embarazadas, porque a veces la logística que tienen es muy complicada. O sea, las madres que nosotros tenemos aquí es casi imposible, pero en Madrid, con metro y demás también, con escaleras, con el carrito, a veces que tienen niños dobles, o sea, que tienen gemelos, o sea, la logística de la maternidad es complicada y entonces hay que facilitar las cosas. En fin, a mí me parece que las madrinas son las madres y abuelas con experiencia que acompañan el preparto, parto y posparto. Y defienden dos derechos o que queremos, dos derechos fundamentales, que es el del vínculo de apego seguro, es decir, ellas garantizan que haya un vínculo sano entre la madre y el hijo. A veces son madres adolescentes que no saben cómo hacerlo, pero tienen más instinto maternal que muchos más mayores. A medida que vas creciendo, va bajando ese instinto. Y son más sensibles, fíjate. El vínculo de apego seguro. Es decir, que además hay un vínculo, porque a veces cuando te encuentras con un médico que te dice que vas a abortar, que tu hijo, no sé qué, pierdes ese vínculo. O sea, en la sociedad hay muchos agentes nocivos, tóxicos, entre ellos sanitarios, que te rompen ese vínculo. Y también sociales, que puede ser tu pareja, la familia, etc. Vínculo de apego seguro. Y también la preservación del hábitat materno seguro. El hábitat de la madre, es decir, el seno materno debe ser un hábitat seguro. Como ya antes decía, por una especie de extinción, que son los bebés, ¿no? Y la Fundación Madrina es el hábitat o ese reserva de la biosfera que preserva dos especies de extinción, que son las madres y los niños. Siempre digo una cosa, ¿no? Que cada niño que nace, cada niño que ayudamos a nacer, lleva un mensaje. Y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Qué bello mensaje, querido Conrado. Oye, pues mira, esta fue apenas la primera pregunta. Que obviamente era que nos explicaras qué hace la Fundación Madrina y el trabajo que hacen es tan extenso, tan completo, integral realmente, sí, que pues nos ha tomado un poco tratar de entender
a manera resumida lo que has hecho lo que has construido en estos 25 años, que para nosotros es muy importante. Por 2, 3 preguntas que te voy a hacer para entender tu visión, que creo que es la que debería de liderar Decía el otro día en un evento el lunes que estamos en un cambio de época. Quizás necesitamos una visión distinta para poder mejorar las cosas y salir de esta vorágine de estructura en la que nos encontramos desde finales del siglo pasado. Lo primero que te quería preguntar es, escuchando con atención todos estos 5 ejes con los que trabajas, de acogida, sanidad, alimentación, universidades y el voluntariado, hablas de maternidad, hablas de infancias, hablas de atención antes y después del embarazo, pero no pones un adjetivo que erróneamente se impone tanto por las personas que tratan de promover el aborto, la cultura pro muerte, las personas que son pro vida, que hablan de los embarazos y le ponen inesperados, no deseados, sorpresivos. Y tú tienes una visión muy interesante que me gustaría que nos la compartieras con nuestro público. Bueno, hay que decir que nosotros hemos, estos 25 años, gracias a Dios, llevan casi a acoger a cerca de 1 millón de niños, o sea que es un dato muy relevante, ¿no? Que nos hace una institución de referencia, por lo menos en España, ¿no? Pero es verdad que somos pequeñitos, somos muy poquitos lo que hacemos todo esto. Pero sí queremos llegar. Bueno, esa pequeña experiencia, y perdonad la humildad, porque no soy ni un especialista en derecho, en otras cosas a lo mejor puedo opinar, pero siempre me equivocaré, como los economistas que se equivocan siempre, y también los biólogos y los investigadores se equivocan mucho, ¿no? Entonces, es decir que al final todos nos queremos rey sol, entonces queremos que amanezca a la hora que nosotros conviene y anochezca. Así son los legisladores, ¿no? Una vez que coges el poder, la soberbia del poder, y yo que he estado con presidentes de banco, ¿qué os puedo decir, no? Pero además deciros que cuando llegas a la soberbia es el principio del fin, ¿no? Entonces, estas cosas hay que verlas con gran humildad y con gran sencillez. Y a mí me parece que la maternidad es el acto más bello que hay en la creación. Es lo más cercano a la creación de Dios, ¿no? Y a mí me parece que es algo tan bello que efectivamente calificarlo me parece que es algo temeroso. Y es como decir, oye, cuando veo cigüeñas y de pronto tienen un polluelo, es casi un polluelo no deseado. Digo, mire usted, o sea, es decir, la maternidad está como es. No es ni deseada ni no deseada. Es decir, además los niños vienen cuando vienen, no cuando no quieren. Y eso lo tengo yo. Es decir, a mí me vienen todos los casos de fracaso en la maternidad, porque están con el DIU, bebé, con las pastillas, bebé, ¿entiendes? A mí me parece, bueno, hemos trabajado con niñas que se han quedado embarazadas de fecundación in vitro, cosas de este tipo. Bueno, entonces, a mí me parece que calificar me parece una temeridad y además me parece no respetar la naturaleza. La maternidad, nunca hablamos de provida, nunca hablamos sino de providencia del ser materno. Y hablamos de hábitat materno, y hablamos de ecosistema, hablamos de ecología de la maternidad, de ecología de la vida, que empieza desde el momento de la fecundación, donde se crea una meiosis y donde ya hay un código genético que ya es único y ya no se va a repetir en millones y millones y millones de años. Es decir, es algo tan maravilloso que dices, bueno, vamos a perdernos esa riqueza de esa naturaleza que Dios nos brinda. O sea, a mí me parece que es muy importante que además no haya una exclusión del código genético. Es decir, hay niños con síndrome de Down, síndrome de Edwards, y desgraciadamente pues los excluimos o hacemos una exclusión. Es decir, casi nazi. O sea, los nazis hacían eso. Los niños con síndrome morían, los que no, ¿sabes? O incluso el aborto era en época de guerra es también un arma de guerra, porque los nazis promovían el aborto en aquellos territorios donde ellos conquistaban, Polonia, etc., pero en Alemania prohibían el aborto. Es decir, a mí me parece que las feministas iniciales no eran progresistas, eran a favor de la vida. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final yo creo que se mezcla la ignorancia con una ideología que lo que intenta es preservar unos países sobre otros. Es decir, en este momento colisionan dos tipos de cultura, de países del este, unos poderes incluso económicos, y a mí me parece que hay una agenda un poco, digamos, que intentan imponer a todos los países, sobre todo países absolutamente como los países hispanoamericanos, los países latinoamericanos.
auténticos. Tú tienes que ir a un pueblo, tienes que ir a un pueblo indígena donde es la autenticidad. Y eso se lo quieren cargar. Y a mí me parece que la clave está en meter la perspectiva de humanización y la perspectiva de ley natural sobre todos estos ponderables. Y los países que sobrevivirán, es decir, que no se quedarán sometidos a estos poderes, serán los países que esos dos pilares, que son la humanización y la ley natural, pues quede preservada, ¿no? A mí me parece que entonces esa perspectiva, igual que hay una perspectiva de género estúpida, pero vamos, una perspectiva de transversalidad en cuanto a la humanización de la medicina es fundamental. Es decir, algo estamos haciendo mal cuando ya se está planteando, y hay direcciones generales, hay consejerías que ya se están creando de humanización de la medicina. Pues también habrá que crear humanización de la judicatura. Es decir, no puede ser unos jueces que estén en base a una ideología. Tiene que haber una ley natural que se preserve por encima de todo. Tiene que haber algo absoluto, no relativo. Ni unos poderes políticos que en función del rey sol que esté, pues dicen, no, ahora las cosas son, hay que mirar a la izquierda, luego hay que mirar a la derecha. A mí me parece que los niños y las madres nos estamos jugando el futuro. Y se puede hablar ya de una quinta extinción debido a esta falta de humanización y a esta ideología que está preservada por encima de lo que es la humanidad, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy grave. Y en este momento yo hablaría no solamente de cultura de miedo, sino de cultura de muerte, sino de cultura de miedo. De esa cultura de miedo del día siguiente. Por eso yo creo que la Virgen, que es la reina, la que vino y que con esa dulzura, sin criticar, sin menospreciar, sin acusar, dijo, hijitos míos, con esa vocecita y esa candidez que tenía y ese diminutivo cuando se dirigía a sus hijos, hijitos míos, dejad de sacrificar a vuestros hijos, porque ya la sangre de mi hijo que yo he ofrecido ha valido para vivir en el mundo. A mí me parece que ese es el mensaje de hoy. Y a mí me parece que es fundamental que haya más humanidad, que la medicina y la legislatura se humanice, que se vea con esa ley transversal de la ley natural y de la humanización, y preservar por encima de todo el respeto a la dignidad humana desde el seno materno hasta el minuto final de la muerte, ¿no? Sin precipitar ningún tipo de muerte, sin precipitar, ¿no? Sino dejar que la ley natural, que la naturaleza obre, que es la única forma de que podamos sobrevivir y sobre todo dignamente, y que al final seamos un pueblo culto. Pueblos bárbaros han habido muchas veces y estamos en este proceso, pero desgraciadamente la historia nos ha dicho, y se puede volver a repetir, que los pueblos que se exterminaban a sí mismos a través de este tipo de prácticas no sobrevivían y eran conquistados por otros pueblos con valores más sólidos. Que eso no ocurra. Yo creo que los valores los tenemos y tenemos que preservarlos, ¿no? Sin duda. Y de hecho, esto que estás diciendo es muy importante porque los abogados nos distraemos, nos dejamos llevar por el ruido en países latinoamericanos y lamentablemente parece que también en Europa, en el que se está volviendo esto una batalla de visiones, una visión que es, yo quiero poner los términos jurídicos de la libertad de elección, de derecho a decir sobre el número de esparcimiento de mis hijos, y por otro lado está el derecho a la vida. Y sin embargo se vuelve una confrontación de ideas que no atiende a los problemas reales. Y curiosamente hace poco una autora muy joven abordó el tema de una manera distinta. Dice, yo no me voy a meter en este tipo de ideologías, yo no voy a decir si soy pro vida, si soy pro muerte. Yo lo que veo es que en el fenómeno en específico del aborto, las mujeres no escogen en libertad. Las mujeres llegan a esta situación, algunas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, y deciden con función de temores económicos, sociales, educativos, laborales, y entonces ante estos temores pueden que lleguen a tomar una decisión equivocada. Por eso me parece importantísimo el trabajo que está haciendo la Fundación Madrina, porque estás atacando los temores, estás tratando de combatir esta cultura de temor, y yo diría, estás en su lugar imponiendo una cultura de esperanza. Cuando pones una cultura de esperanza y de oportunidades, los resultados están teniendo cambio. Yo creo que de ahí es el gran éxito de la Fundación, que de nuevo insistimos en felicitarte por ello, y a todo tu equipo. Y parece que por ahí deberíamos de transitar nosotros como abogados también, tratar de atender las situaciones, dejar de poner calificativos y dejar de bajarnos del debate de las ideas
y atender realmente a las madres y a los niños que se encuentran en vulnerabilidad. Sí, esa es la clave. Yo creo que, o sea, nosotros lo único que hacemos, o sea, no criticamos. Es decir, a mí me da igual una ley y otra y demás. Lo más importante es encontrarme con una madre, saber cuáles son sus miedos. Es decir, yo creo que siempre he dicho, tenemos 3 cerebros, ¿no? Y además hay células nerviosas, además muy organizadas, que son el cerebro de la mente, el cerebro del corazón y el cerebro del estómago, ¿no? Que además está muy estructurado. Es curioso porque además incluso guarda memoria, modernamente los investigadores lo han descubierto. En el cerebro se juntan todos los temores. Y sobre todo son temores externos, es decir, son influencias culturales que te dan la pareja que te dice, tu madre que te dice, el trabajo, son los miedos. Que esos miedos efectivamente son los que nos paralizan y los que generan una psicosis presuicida, es decir, es el miedo a los suicidas que al final lo único que ven es tirarse por la ventana. Y cuando van cayendo seguramente dicen, bueno, pues seguramente no da solución, ¿no? A mí me interesa trabajar esos miedos para eliminarlos. Es decir, si tu miedo es el trabajo, no te preocupes, nosotros te damos un trabajo. Si tu miedo es la casa, que te quedas sin casa en situación que no te preocupes, que te damos alojamiento. Si tu miedo es tus padres, no te preocupes, que vas a estar con nosotros. Y ya cuando ellos te acojan, vuelves otra vez. Es decir, ver todos y cada uno de los miedos, efectivamente, el tema laboral, el tema económico, tal. No voy a ser buena madre, todos repiten, pero es igual. O sea, tienes desde las adolescentes hasta las de 45 o 50 años. Ninguna se considera buena madre, pero bueno, por eso la naturaleza es tan sabia que tienes 9 meses para prepararte. De hecho, se desarrolla el sistema neuronal, se desarrollan autopistas neuronales en el cerebro. En el cerebro se decía que el hombre es el arquitecto de su propio cerebro. Es decir, tú puedes generar tus propias autopistas neuronales, recreas tu propio cerebro, y ya se están descubriendo este tipo de situaciones. Por lo tanto, es tan nocivo a veces los abortos, porque lo que hacen es quebrar esas autopistas neuronales con una especie de ictus. Yo llamo ictus emocionales, con agujeros negros en el cerebro, y lo que generan es depresiones en caída libre, pérdidas de pareja, pérdidas de afecto, pérdidas de trabajo. Es decir, una espiral, una especie que llamo de caracol de espiral en caída libre, que te van generando que al final pues, se fomente, que al final se unan con parejas tóxicas, maltratadoras, entre otros temas, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí me parece que efectivamente esto no debemos de calificar esta terminología, no debemos de calificar la maternidad con adjetivos, y a mí me parece que lo que debemos hacer es, lo que tú decías, es respetar la libertad. Una vez que eliminas todos los miedos, yo lo noto en la madre, que se queda tranquila y cambia la cara. Y entonces, cuando la mujer toma decisiones con el corazón, es decir, es diferente al hombre. O sea, la mujer es más sensitiva, tiene una inteligencia más angélica. Y cuando ya notas que ya se eliminan los miedos, toma decisiones con el corazón, normalmente sigue adelante con el embarazo, porque ella lo quería. Y lo que quería es escuchar a alguien que realmente le quitara esos miedos y que le dijera, ánimo, yo estoy contigo, ¿no? Yo te acompaño. En total libertad. Luego hay madres que abordan, otras que no, porque efectivamente esa parte le dura 5 minutos, pero otra vez vuelven los miedos, etcétera, etcétera. Vuelven las interacciones exteriores, o incluso con el trabajo que le dicen, oye, mira, o sea, hubo una madre que decidió seguir adelante con su embarazo, pero justo cogiendo el autobús y volviendo le dijeron, quedas despedida, ¿no? Entonces digo, bueno, pues mira, y al final me mandó un mensaje precioso desde la clínica, dice, perdóname, no he podido soportar este último miedo. Sé que no lo debo hacer. ¿Pero tú crees que esa madre era libre? No. Y entonces yo me emociono porque dices, joder, o sea, estamos sometiendo, estamos presionando. Yo he visto, o sea, porque me han avisado madres que me han llamado de la propia clínica, por favor, sácame de aquí. Porque al final, después de un aborto, a los 6 meses se van a quedar embarazadas. Porque la naturaleza pide lo que es el embarazo deseado o no deseado. Es decir, curar esa herida tan grave que es el aborto con otra maternidad que no se cura, pero te lo piden. Pero al final, como has tenido un fracaso en la maternidad, es como el síndrome del avión en el ascensor. Cuando has tenido una mala experiencia en el avión en el ascensor, sientes pánico al entrar. Entonces, a ellas les sienten una especie de pánico a la maternidad. Es decir, una patología tremenda. Y realmente, bueno, pues también hemos visto a chicas que la pareja le arrastraba a la clínica. Dices, madre mía, y ella agarrándose
a una farola, se llaman Conrado. Ven porque he visto yo a una señora agarrada a la farola y el hombre arrastrándola. Es decir, realmente eso no es maltrato. Debemos de considerar que también cuando una pareja abandona a una mujer embarazada, podemos considerar el maltrato. Es una forma de maltrato. El abandono de la mujer embarazada, la que hemos embarazado. Y entonces, ¿por qué? Porque luego ellos reclaman la paternidad del niño una vez que nazca, porque el hombre tiene una mentalidad distinta. El hombre, cuando ya tiene el niño 5, se olvida hasta los 5 años. Pero a los 5 años piensa, joder, mi niña tenga 5 años, con él poder jugar al fútbol, y reclama, y al final se lo dan. Y entonces yo pido, oye, que si tú has maltratado a tu mujer abandonándola, pierdes la patria potestad, se lo das a la madre. O sea, no puedes, ¿sabes? O sea, bueno, dicho esto, en fin, hay muchas casuísticas, muchas cosas que desde luego quien quiera preguntar y decir, lo podéis hacer a través de chat con vosotros, y a imadrina.org me preguntáis y podemos resolveroslas, ¿sabes? Porque yo sí que estoy deseando pues hablar con abogados, con jueces, con Tribunal Supremo, hemos ganado en Tribunales Supremos causas, entonces no os importa llegar hasta el final. Ahora con una familia islandesa que son mixtas, que parece ser que hacen pruebas con los niños en los hospitales, pues estamos intentando, te he contado, estamos intentando, oye, esa deshumanización hace que no se considere ni ser humano a un bebé que ya ha nacido y que además se hacen pruebas con él y no se lo quieren dar a los padres. O sea, hemos tenido que intervenir con abogados internacionales. ¿Qué pasa en Islandia? ¿Qué pasa en el mundo? Sí. ¿Nos vamos a matar unos a otros? ¿Vamos a matar a todos los niños nada más nacer cortándoles la cabeza? O sea, prueba de ello es que ya lo hemos hecho más de una vez. Si algo tiene la cultura grecorromana, la cultura desde Jesucristo, la cultura cristiana, es que eso hemos tratado de humanizar la humanidad, de poderla volver en armonía. Que no volvamos a los tiempos bárbaros. Es decir, tenemos políticos en este momento que nos están llevando otra vez a esa ideología bárbara, donde el valor del ser humano no vale nada. Donde los niños no son de los padres, sino del Estado. Es decir, economizando todo. Es decir, a mí me parece que lo que hay que hacer es ser humano y sobre todo trabajar. Lo más sagrado es la libertad, que tome la decisión la mujer y hay que trabajar para que sea libre. Así es, sin miedo. Pues, Conrado, te agradezco muchísimo esta plática. Me quedan muchas preguntas más que hacerte, pero eso me permite un segundo pretexto, sí, para una segunda entrevista en el futuro. Perdón. Te damos las gracias por estar con nosotros. A nombre de la Fundación Tequelec, de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto, te queremos entregar muchísimas gracias. Unos ejemplares de la revista y de un libro, el primero que sacamos nosotros, sí, que justamente habla del combate al miedo y traerle esperanza a las mujeres para que puedan decidir en libertad. El medio del sabor, precisamente, el derecho a ser madre y derecho a nacer. Yo creo que hay un derecho superior que es el derecho al nacimiento y el derecho a la vida. Los demás no son derechos. Y oye, muchísimas gracias porque aquí hay mucha cabeza, pero también mucho corazón. Ya sabemos, hay que humanizar, hay que crear, aunque sea pequeñas reservas de odisea, si el mundo se deshumaniza. Y bueno, aquí está Madrina para ayudaros y también para colaborar con vosotros. Un gusto, gracias. Bienvenido. Y nada, un abrazo muy grande de corazón, desde España, un pequeño sitio que es Madrid, desde mi corazón, rezar por mí y sobre todo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.